Pues el primer aplauso, por favor, de esta tarde para todos los que van a concursar, para vosotros. Ellos tienen que elaborar con estos productos una tapa saludable y rica. Y aquí tenemos a un jurado. Vamos a saludar a Pepe Rodríguez de Masterchef como se merece. Y un aplauso enorme para Tony. Sí, sí. Y a su hermano, al hermano pequeño, que es Iván López, también es una figura dentro del mundo de la cocina. Los dos. Pues el tiempo comienza en 3, 2, 1, ya. Y a partir de ese momento habrá solo 20 minutos. Cuando se cumpla el tiempo tendréis que poner las manos arriba y dejar la tapa como esté, ¿vale? Venga, pues tú haces la cuenta atrás, Lola. Venga. 3, 2, 1, ya. Possibilities of what I could do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, opportunity is here for me, so come along and take a look because I want you to see. Yeah, the world is yours, look a little bit closer. If you want it, come and get it. You can take it over, you can make your tomorrows what you want them to be. You got the power in your hands to shape your history. You gotta take it up a level and go up higher. Put more fuel in the tank and turn up the fire. Come on and take a leap to your destiny. And come on up, come up, come
lo veo un poco bajo, pero sabemos lo que nos gusta, sabemos lo que creemos que puede ser lo correcto. A veces nos equivocamos muchísimas, pero al final pasamos 24 horas en la cocina y eso se nota, no se prevalece. Así que perdonad al resto que no lo llevéis. Bueno, ¿queréis añadir algo más, los López, los hermanos, Tony, Iván? Venga. Gracias a todos por venir, gracias al centro por hacer este evento tan peculiar y tan bonito, y gracias por invitarnos en nombre de mi hermano y mía, aquí formando parte del jurado, y vamos a ver quién ha ganado. Muy bien, a ver Iván, uy, qué nervios tienen todos. Bueno, que se tranquilicen, que la suerte ya está echada y como ha dicho Tony, simplemente agradecer a todos, a la organización, al centro comercial, a los participantes por participar y bueno, y gracias por que os apasione lo que es nuestra vida. Y así nos vamos preparando con el número 1 Antonio Ciscar, con el 2 Alessandre Jimeno, con el 3 Rafa Masip, con el 4 Sari Colomer, con el número 5 Lidia Seguí, Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Paco, tercero de esta primera jornada de tapas en este centro comercial tan maravilloso de la Ribera del Xúquer. Tercer premio va para Rafa Masip. De Guadalajara. Tercer premio de 500 euros para gastarse en este centro comercial. ¡Ay! Rafa, di algo. Muy contento. Muy contento, emocionado. Bastante. Bueno, pues no te retires, quédate ahí en un lateral. Cuidado, no te caigas, que vaya tarde. Vamos con el segundo ganador de esta tarde-noche. Ay, Dios mío, Paco, ¿dónde estás? Aquí que la gente me está preguntando que queremos una foto con Pepe. Pepe, una foto. Pepe, no te vayas, que luego, sobre todo los concursantes de la primera edición. ¡Qué emoción! Aquí la gente ya está toda nerviosa. Vamos a ver. Bueno, pues segundo premio de esta tarde-noche. Ahí veo a todos con unas caritas, Pepe. Ay. Es normal, ahí hay un ganador y solamente lo sabes tú, prácticamente, ya se me ha olvidado. A mí me parecen todos, pero tú eres la que tienes el 2, yo ya no me acuerdo, dilo tú. No. Pues segundo premio va para Carcaixent, Alessandre Jimeno. Este joven cocinero de Carcaixent se alza con 1.000 euros en tarjeta regalo del centro comercial Ribera del Xúquer. Un aplauso para él, por favor. Alessandre Jimeno Lorente, 27 años. Que nos diga algo, Alexandre, por favor, que estabas muy serio. Nada, la tensión, y cuando estamos en cocina yo creo que estamos serios, estamos centrados en el plato y nada, dar las gracias por haber podido hacer este concurso y ya aparte de recibir este gran premio, insistir en otro premio que sería que nos invitaran los hermanos López a sus jornadas el año que viene y que si el señor Pepe, una semana de staff, me gustaría para que me metiera un poquito de caña, que es lo que nos va a los cocineros. Si me llamas, señor, te voy a dejar estar 15 días por lo menos, no una semana. O sea, puedes venir cuando tú quieras, tienes tu casa en Illescas para lo que quieras. Quédate, por favor, al lado de tu compañero y vamos con el primer premio. Paco, ¿quién habrá ganado? No sé, hay gran nivel y entre todos estos aspirantes está el ganador. No hagamos perder ya más tiempo, están muy nerviosos, te cedo la palabra. Nieves, adelante. Primer premio de este concurso Master Tapa, aquí River Chef en la Ribera del Xúquer, va para Sari Colomer de Sueca.
la mujer que reivindicaba su vinagreta de naranja, la mujer que ha hecho una ensalada de verano y que ha cautivado a los miembros del jurado. Enhorabuena, Sari. Un aplauso para esta cocinera de Sueca, Sari Colomer Andreu. Que nos diga algo, Sari, has ganado. Pues muchas gracias a todos por todo el jurado y es que no hay palabras. Gracias. Bueno, pero no hay palabras, pero en fin, la naranja, ha reivindicado ella la naranja. Le ha traído suerte, ¿no? ¿Por qué la habéis elegido? A ver, contadme. El conjunto del plato al final, un plato fresco, bien presentado, ¿no? Estaba más equilibrado con todos los salados que hemos puesto. Sí, yo creo la palabra del equilibrio. Aparentemente una simple ensalada, pero no. Tenía un punto de un aliño suave, muy bien hecho, con muchos matices, con todos los contrastes que podéis echar. A veces no por echar las cosas está mejor, sí con echarlas con sentido común. Y aquí había bastante sentido común y equilibrio, con lo cual, felicidades. Pues coincido con los dos, porque tenía una buena concordancia, porque estaba muy fresco, no pegaba el salado, tenía el punto justo de frutas y bueno, estaba muy bueno. Era una tapa ganadora. Bueno, desde el centro, gracias a la organización, a vosotros por venir a acompañarnos, Camille Bey, Pepe, Paco Morrió, a ti, Nieves, al gerente que está en el hospital con Jesús, que vamos a ver cómo está, y a todo el mundo que ha venido a acompañarnos. Y la verdad estamos súper contentos. Pues enhorabuena al centro comercial.